Esta semana 4 astronautas han regresado de rodear la Luna. Han aterrizado, están vivos. Y hay 10 razones por las que eso es mucho más extraordinario de lo que ningún titular te está contando. El 1 de abril de 2026, la NASA lanzó la misión Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. A bordo, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Destino, la órbita lunar. Duración prevista, 10 días. Todo salió según el plan. Pero lo que nadie te cuenta es lo que podría haber salido de otra manera. Porque la NASA publicó, antes del lanzamiento, un dato que muy pocos leyeron. La probabilidad oficial de perder a la tripulación era de 1 entre 30. No es ciencia ficción, no es especulación. Está en el informe oficial de la Oficina de Inspección General de la NASA. Y en ese mismo informe se advierte que en los primeros vuelos de un sistema nuevo, las probabilidades reales suelen ser peores que las estimadas. Estos son los 10 momentos en que Artemis II estuvo más cerca de convertirse en la peor tragedia espacial en décadas. Y el número 1 sigue activo ahora mismo, mientras este video está corriendo. Número 10. El inodoro roto. A 400.000 kilómetros de la Tierra. En la historia de la exploración espacial hay problemas que los libros de texto nunca mencionan. El más incómodo de todos lleva décadas reapareciendo en cada misión. Y en Artemis II apareció el primer día. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente perturbadora. La NASA confirmó durante la misión que el sistema de recogida de residuos de la cápsula Orion no funcionó como habían previsto los ingenieros. La ventilación, que es el mecanismo principal para que los residuos se muevan correctamente en microgravedad, operó muy por debajo de los parámetros esperados. La agencia espacial tuvo que pedir a la tripulación que utilizara urinarios de contingencia plegables y, en el caso de necesidades mayores, prendas similares a pañales para adultos. Esto no es una anécdota menor. En microgravedad, los fluidos no caen, se quedan flotando. Y en un espacio cerrado con 4 personas durante 10 días, la contaminación del aire y los sistemas de soporte vital es una amenaza real. Desde las misiones Apolo, los astronautas llevan décadas describiendo el problema de los residuos en el espacio como una de las situaciones más peligrosas y menos habladas de la exploración espacial. Lo que hace que este número 10 sea relevante más allá de lo anecdótico es su implicación para Artemis III, que prevé semanas en la superficie lunar. Si no resolvemos esto, no hay base lunar posible. Número 9. El Outlook caído. A 150.000 kilómetros de distancia. El 2 de abril de 2026, cuando la nave Orion se encontraba a aproximadamente 150.000 kilómetros de la Tierra, el comandante Reid Wiseman informó al Centro Espacial Johnson de Houston de un problema que ningún ingeniero espacial habría anticipado entre los riesgos críticos de la misión. No podía acceder a su correo electrónico. Más concretamente, abrir 2 instancias simultáneas de Microsoft Outlook había bloqueado el acceso al sistema de comunicaciones de la nave. En tierra, este es el tipo de problema que se resuelve en 30 segundos, reiniciando el ordenador. A 150.000 kilómetros de la Tierra, en una nave que depende de sus sistemas de software para gestionar el soporte vital, la navegación y las comunicaciones con el control de misión. Cualquier fallo de software tiene un protocolo de emergencia que consume tiempo, recursos y concentración de la tripulación. El equipo de Houston tuvo que conectarse de forma remota para revisar Optimus, el software principal que controla la cápsula Orion, y restablecer las cuentas afectadas.
el incidente fue resuelto. Pero dejó una pregunta abierta que los ingenieros de la NASA tendrán que responder antes de Artemis 3. ¿Cuántos otros fallos de software ordinarios puede generar la integración de sistemas comerciales en una nave de exploración del espacio profundo? Si esto ocurre durante la fase de alunizaje de Artemis 3, cuando los márgenes de error se miden en décimas de segundo, las consecuencias son incomparablemente más graves. Número 8. 41 minutos de silencio absoluto detrás de la Luna. El 6 de abril de 2026, la cápsula Orion se aproximó al lado oculto de la Luna y entró en un periodo que la NASA había identificado desde el inicio de la planificación de la misión como el intervalo más crítico de los 10 días de vuelo. Durante 41 minutos, la Luna bloqueó completamente la señal de comunicaciones entre la nave y el centro de control de misión en Houston. 41 minutos sin contacto, sin asistencia, sin la posibilidad de recibir instrucciones, diagnósticos o apoyo de los miles de ingenieros y científicos que seguían la misión desde Tierra. Lo que hace que este silencio sea particularmente aterrador es lo que la NASA no controlaba durante esos 41 minutos. Absolutamente todo lo que pudiera salir mal. Cualquier fallo en el sistema de propulsión, cualquier anomalía en el soporte vital, cualquier emergencia médica en ese intervalo tenía que ser gestionada exclusivamente por los 4 astronautas a bordo, con los recursos disponibles en la nave y sin posibilidad de consultar con expertos en tierra. Emergieron del silencio con normalidad. Pero la pregunta que los ingenieros no pueden responder es esta: ¿qué habría pasado si no lo hubieran hecho? Número 7. Los meteoritos que vieron impactar en tiempo real. Durante el periodo de sobrevuelo lunar, el comandante Reid Wiseman reportó algo que los científicos en Tierra no esperaban ver con tanta frecuencia ni tanta claridad. Destellos, puntos de luz blancos y azulados de duración milimétrica en la superficie lunar. Sin duda, impactos de meteoritos en tiempo real. Jeremy Hansen confirmó haber visto otro, y otro más. En total, la tripulación documentó entre 4 y 5 impactos durante el periodo de observación. Los científicos en el Centro Espacial Johnson describieron el momento como extraordinario. Kelsey Young, directora de objetivos científicos de la misión, admitió que no esperaba que la tripulación viera ninguno. El dato científico es valioso, pero la implicación que nadie mencionó en la rueda de prensa es la otra cara de ese mismo dato. La Luna no tiene atmósfera que frene ni vaporice los meteoritos antes del impacto. Lo que impacta en la Luna también puede impactar en una nave que orbita a pocos kilómetros de su superficie. Y la cápsula Orion no está diseñada para sobrevivir un impacto directo de un micrometeorito de tamaño significativo. La Luna lleva miles de millones de años recibiendo impactos. La Orion estuvo ahí durante 40 minutos. Número 6. El escudo térmico que ya había fallado una vez. En 2023, la cápsula Orion regresó de la misión Artemis 1, el vuelo de prueba sin tripulación que precedió a Artemis 2. Los ingenieros de la NASA realizaron la inspección de rutina del escudo térmico y encontraron grietas y erosiones anómalas en varias de sus losetas. La degradación era mayor de lo que los modelos computacionales habían predicho. Y el escudo térmico no es un sistema redundante. No hay un segundo escudo, no hay un plan B si falla durante la reentrada. Un escudo térmico defectuoso causó la desintegración del transbordador Columbia el 1 de febrero de 2003. Los 7 miembros de su tripulación
murieron en 90 segundos. La NASA pasó más de 2 años rediseñando los parámetros del escudo para Artemis II. Los ingenieros declararon que el problema estaba identificado y corregido. Pero Artemis II era la primera vez que ese escudo revisado volaba con seres humanos dentro. Y la reentrada de Artemis II se produciría a una velocidad mayor que cualquier nave tripulada anterior, 40.000 kilómetros por hora. El Columbia también había volado antes sin incidentes. Número 5. La tecnología que nunca había volado con humanos. Antes de Artemis II, la cápsula Orion había volado una sola vez. La misión Artemis I, en 2022, sin tripulación. Un vuelo en el que, si algo fallaba de forma catastrófica, no habría muertes que lamentar. Los sistemas de soporte vital y de exploración del espacio profundo de Orion nunca antes habían volado con una tripulación. Artemis II era la primera vez. A diferencia de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, que había completado decenas de misiones con tripulación antes de que cualquier astronauta la considerara rutinaria, Orion llegaba al viaje más ambicioso de su existencia con un único vuelo de prueba en su historial. Y si uno de esos sistemas fallaba después de que la nave abandonara la órbita terrestre, no había opción de rescate. La NASA no disponía de ninguna nave lista para salir al espacio. El plan de contingencia era la trayectoria de retorno libre, una ruta diseñada para que la gravedad lunar devolviera la nave a la Tierra, incluso sin propulsión. Funciona si el problema es el motor. No funciona si el problema es el soporte vital. La primera vez siempre lleva esa carga, y en el espacio, la primera vez con tripulación es la más costosa de todas. Número 4. Los cinturones de Van Allen. La puerta obligatoria para salir de la órbita terrestre y dirigirse a la Luna. Cualquier nave tiene que cruzar los cinturones de Van Allen. No hay otra ruta. Son 2 zonas de radiación de alta energía que rodean la Tierra como 2 donuts gigantes, atrapando protones y electrones acelerados por el campo magnético terrestre. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional nunca los cruzan. La ISS orbita dentro del escudo magnético, donde los niveles de radiación son manejables. Artemis II tuvo que atravesarlos 2 veces, en el viaje de ida y en el de vuelta. Lo que los cinturones de Van Allen hacen a los sistemas electrónicos es lo mismo que hacen al tejido humano. Los bombardean con partículas de alta energía que pueden provocar mutaciones en el ADN y errores críticos en los microprocesadores. Durante la misión Artemis I, un maniquí equipado con un chaleco protector absorbió entre un 40 y un 60% menos de radiación que otro sin protección al atravesarlos. Es una mejora significativa, pero entre 40 y 60% menos, no es cero. La exposición restante se acumula en el organismo de los astronautas y no tiene tratamiento posible una vez recibida. Se cruzan en minutos, pero esos minutos no se pueden deshacer. Número 3. Una tormenta solar en el momento equivocado. El 8 de abril de 2026, octavo día de la misión, la tripulación a bordo de la cápsula Orion dedicó varias horas a medir los niveles de radiación dentro de la nave y evaluar la capacidad del sistema de protección ante erupciones solares. Lo hacían porque en ese momento la nave se encontraba fuera de la protección del campo magnético terrestre, sin la magnetosfera, sin la atmósfera, sin ningún escudo natural entre ellos y el Sol. Una tormenta solar de magnitud significativa, en ese momento, no habría sido un inconveniente.
habría sido una emergencia médica potencialmente letal en cuestión de horas. Las tormentas solares emiten ráfagas de partículas, principalmente protones, que pueden alcanzar niveles letales en pocas horas, cuando alcanzan a una nave en el espacio profundo. La NASA tiene sistemas de alerta temprana para detectarlas. La cápsula Orion lleva sensores de radiación en tiempo real y refugios de emergencia. Pero los refugios reducen la exposición, no la eliminan. Durante los 10 días de Artemis II, el Sol estuvo en calma. Fue una suerte, no un logro de ingeniería. En julio de 2012, una eyección de masa coronal de magnitud Carrington pasó por la órbita terrestre. Nos perdió por 9 días. Si Artemis II hubiera estado en el espacio en ese momento, el resultado habría sido diferente. Número 2. La reentrada a 40.000 km por hora. El momento más peligroso de hoy. Hoy, 10 de abril de 2026. Mientras este video está corriendo, la cápsula Orion se está preparando para entrar en la atmósfera terrestre frente a las costas de San Diego, California. Y este es, sin ninguna duda, el momento más peligroso de toda la misión. La Orion entrará en la atmósfera a 40.000 km por hora. Es la velocidad más alta a la que una nave tripulada ha intentado reentrar en la historia de la exploración espacial. Para comparar, las cápsulas que regresan desde la Estación Espacial Internacional entran a 27.000 km por hora. El récord anterior pertenecía al Apolo 9, con 38.000. La Orión supera ese récord en 2.000 km por hora adicionales. A esa velocidad, el escudo térmico tiene que soportar temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados. Si el ángulo de reentrada es incorrecto por menos de 2 grados en cualquier dirección, las consecuencias son irreversibles. Demasiado empinado, la nave se destruye por las fuerzas de desaceleración en segundos. Demasiado plano, rebota en la atmósfera y regresa al espacio sin posibilidad de corrección. El escudo que tiene que sobrevivir este momento es el mismo escudo que presentó grietas anómalas después de Artemis I. En este momento, mientras lees esto, 4 personas están confiando su vida a ese escudo. Número 1. Los rayos cósmicos que ya están dentro de sus cuerpos. Los otros 9 fenómenos de esta lista tienen algo en común. Eran riesgos que podían ocurrir o no ocurrir. Podían evitarse, mitigarse o sobrevivirse con la tecnología correcta y la suerte necesaria. El número 1 es diferente. El número 1 no es un riesgo que podría haberse producido. Es un daño que ya ocurrió. Durante los 10 días de la misión, los 4 astronautas estuvieron expuestos a rayos cósmicos galácticos. No son los rayos cósmicos que bloquea el campo magnético terrestre. Son partículas procedentes de supernovas y eventos cataclísmicos en toda la galaxia que viajan a velocidades cercanas a la de la luz y que atraviesan cualquier material conocido con facilidad. No hay escudo que los detenga. El material de Orion los ralentiza ligeramente, no los bloquea. Los chalecos protectores no sirven contra ellos. Los refugios de emergencia no sirven contra ellos. La NASA lo sabe, los físicos lo saben, y han publicado lo que hacen cuando atraviesan el tejido humano. Dañan el ADN directamente, provocan mutaciones celulares y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades cardiovasculares y alteraciones neurológicas. Alexandra Stankovich, directora del Center for Space Medicine Research del Massachusetts General Hospital, no usa lenguaje ambiguo cuando habla de este problema. En un artículo publicado en la revista Science, declaró que la radiación cósmica galáctica
constituye la principal limitación para la exploración humana del sistema solar. No dijo uno de los mayores retos, dijo la principal limitación, y no tenemos solución. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han regresado a la Tierra hoy. Han batido el récord de distancia humana al espacio. Han fotografiado el lado oculto de la Luna. Han sobrevivido a los 41 minutos de silencio. Han pasado por los cinturones de Van Allen. Han sobrevivido a la reentrada más rápida de la historia. Y en algún punto de los próximos años, la factura de esos 10 días llegará en forma de resultados de análisis clínicos. Las mutaciones ya están en sus células. El daño en el ADN ya ocurrió. La medicina terrestre no puede revertirlo. Y si queremos ir a Marte, que está a 8 meses de viaje en cada dirección, este problema tiene que estar resuelto antes de que salga esa nave. No está resuelto. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo y asegúrate de suscribirte.